investigador en el Centro Oceanográfico de Málaga, del Instituto Español de Oceanografía, desde los 24 años. Él nos dijo este dato y el que quiera, pues que busque y que haga cálculos, pero son bastantes años y más de otros 24. Su especialidad está en el área de oceanografía biológica, en el mar de Alborán, Estrecho de Gibraltar y Golfo de Cádiz, y su especialidad científica es el estudio de las relaciones de las corrientes marinas con huevos y larvas de peces. Pero aparte de su actividad puramente científica, su especialidad, pues lógicamente, y siguiendo la estela de Graels, pues Juan tiene muchas actividades en el estudio de publicaciones antiguas, buscando información en ciencias marinas, pero también buscando información sobre distintos naturalistas de distintas épocas y haciendo una investigación muy activa en historia de la ciencia. Tiene artículos publicados sobre varios naturalistas del 19, sobre Graels tiene varios artículos y tiene varios textos divulgativos de distinto índole. También es académico fundador de la Academia de la Mar, y ahí tenemos otro punto en común con Graels. Aquí viene Elena. Y por otra parte ha colaborado en multitud de exposiciones y conferencias con la Armada, la Liga Naval Española y multitud de universidades, museos y fundaciones. Es una persona que está siempre dispuesta para todas las actividades relacionadas con la divulgación científica. Y esto me gustaría también dejarlo claro desde el primer momento, que tanto la divulgación científica como la enseñanza de la ciencia, para Graels y en su época para todos los científicos, no eran un aspecto importante de la ciencia, eran el aspecto fundamental. Es decir, sin una educación secundaria en condiciones y con fundamento, no podía haber de ninguna manera ninguna aspiración a desarrollar una actividad científica cualquiera que fuese, porque se habría perdido el fundamento. Por eso Graels participó activamente en el diseño de los programas de estudio de enseñanza media, de bachillerato y en la consolidación y la constitución de lo que debían ser los laboratorios en los institutos de enseñanza media. Las colecciones de objetos de historia natural para Graels fueron un aspecto fundamental. Y entonces ya entender eso desde la perspectiva de hoy es difícil, pero es importante porque da una pista de algunas cosas que entonces estaban mejor enfocadas que hoy. La ciencia tiene que ser objetiva y objetivo quiere decir que hay valoraciones que tienen que ser cuantitativas y dar una valoración neta, mejor o peor. Para la ciencia es mejor una enseñanza media bien fundamentada y bien organizada y bien estructurada. Y para la ciencia es peor una enseñanza media desestructurada y desorganizada. Y el estudiante en enseñanza media, en historia natural, en biología, tiene que conocer las principales especies de animales y plantas que están en su entorno. Y eso Graels lo entendió perfectamente, como Juan yo creo que lo entiende también. Entonces, en la trayectoria de Graels hay una serie de puntos clave que algunos hemos visto también ya. Carlos ha mencionado que nació en Tricio, nació en 1809, 15 días antes que Darwin. Era hijo de Ignacio Graels, que era médico, y muy pronto la familia se traslada a Barcelona, en donde Mariano estudió medicina. Después de estudiar medicina, pues hizo algún trabajo sobre botánica, tiene su primer trabajo científico, y a veces dicen que el primer trabajo es muy importante, y para Graels fue un trabajo muy bonito sobre las épocas, el calendario de la floración de las plantas en Barcelona, calendario de distintas especies de plantas y el tiempo de floración de cada una de ellas. En la botánica siempre le animó mucho Mariano Lagasca, que era amigo de su padre. Y Lagasca luego estuvo exiliado en Londres, pero es una de las hipótesis que barajaremos como para facilitar la carrera de Graels en Madrid. Otra de las hipótesis se basa en que Ignacio Graels, el padre, fue director médico de los baños de Puda, en Esparraguera,
y allí Mariano tuvo la ocasión de conocer a una joven Isabel II que acudió a tomar las aguas, y esto quizás, este contacto de su juventud, pues quizás pudo ser luego muy importante también para facilitar su proyección y su gran carrera desarrollada en Madrid. Entonces tenemos dos hipótesis por el momento que barajar, la hipótesis Lagasca y la hipótesis Isabel II, como ayuda para este gran desarrollo en su carrera científica en Madrid. En 1937 comenzó su carrera en Madrid, nombrado catedrático de zoología en el museo, y en el 45 fue nombrado director del mismo, cargo en el que permaneció durante 22 años, siendo también director del Real Jardín Botánico simultáneamente, y luego pasó a ser nombrado catedrático en la Facultad de Medicina. Es fundador de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y en las décadas entre los años 40 y los años 60 tiene un espectacular desarrollo de su carrera científica, publicando una serie importante de trabajos en zoología, en los que destacan los catálogos de peces, de insectos, de moluscos y varias memorias sobre la aclimatación de especies útiles. Buscó, además del aspecto teórico del conocimiento de las ciencias y la taxonomía, tanto en zoología como en botánica, buscó siempre aspectos aplicados, la implantación en España de animales que pudieran ser útiles por su rendimiento económico, a imitación de Isidore Geoffroy Saint-Hilaire en París, que estaba haciendo lo mismo. Buscó la explotación más adelante, ya casi en el exilio, podríamos decir, en Ortigueira, de las explotaciones de ostricultura, como creo que nos contará Juan ahora, pues también las explotaciones de nuevas especies de peces y los primeros desarrollos en piscicultura. Participó activamente en la lucha contra la filoxera, es miembro de muchas sociedades económicas europeas. Tiene un currículum, en una palabra, que es increíble, prácticamente, como decía antes, impensable desde el punto de vista de un investigador actual, y si se compara con cualquier investigador de la época, es verdaderamente único también, es verdaderamente único, sobre todo teniendo en cuenta que ya al final de su vida, cuando seguía publicando y seguía dando clases, pues fue senador del Reino también, fue senador en el Senado, y esto durante 10 años, fue senador por Barcelona. Entonces, bueno, es asombroso como una persona que ha tenido esta trayectoria científica y esta actividad ha sido tan mal valorado, no mal valorado, sino tan ignorado por generaciones posteriores que, por ejemplo, yo como estudiante de biología no he visto en toda la carrera la mención de Graels por ningún lado. Algunos compañeros míos especialistas en zoología, quizás en botánica, en zoología sí, en zoología Graels es bien conocido, pero en general el cambio ha sido tan grande, el paso de la historia natural del XIX a la biología del siglo XX, que ha dado lugar a que este personaje, pues en muchas ocasiones desaparezca de la historia. Si no fuese, pues por estas ocasiones que amablemente, pues un experto como Juan, que se ha dedicado a investigar en su figura, pues tiene la amabilidad y la gentileza de poner de manifiesto. Entonces yo voy a dejar de compartir mi presentación de introducción a Juan y a la figura de Graels y te cedo el paso, Juan. No sé si lo que he dicho te servirá de pie para algo, o a lo mejor ha venido un poco a contradecir algo de lo que tenías preparado. Entonces, no, viene bien porque ya sí me centro directamente en los aspectos marítimos y de agua dulce. Muy bien. Pues, lo novedoso de la biografía de él, o lo menos conocido, por ir explicando un poco las diferencias entre lo que es oceanografía, que Graels no es oceanógrafo, claramente. Graels es investigador pesquero, como pongo en el título, ¿no? Biólogo pesquero. Eso significa que es el primero en España que aplicó la biología a las pesquerías, a la ordenación pesquera, a conocer las tallas mínimas de captura, los juveniles, cuando era el desove de las especies, los cultivos marinos también desde el punto de vista moderno con la embriología,
Y la oceanografía es otra cosa. La oceanografía es más estudiar el medio, el océano, el mar, las propiedades físicas, químicas, el agua. Él no, él era, vamos, y es más que suficiente, investigador pesquero. Claro. Por ejemplo, en el Instituto Español de Oceanografía nuestro, creado en 1914, pues hay compañeros que son oceanógrafos, han estudiado físicas, químicas, geología, y hay otros que somos biólogos, especialistas en diferentes especies, animales, vegetales, en aspectos ecológicos, y por eso son dos líneas muy diferentes, ¿eh? Biología marina, en este caso biología aplicada a la pesca, es como si fuera un agrónomo, ¿no?, que está especializado en la mejora de los recursos, vamos, de las especies vegetales de interés económico, o un enólogo, en fin, alguien que está aplicando conocimientos biológicos para mejorar una explotación. Es la biología aplicada, que durante el CSIC, desde la creación del CSIC, la biología aplicada fue el detonante de creación del propio Consejo. Bueno, pues ya en esa época las necesidades de alimentación para las clases más populares, el agotamiento de determinadas especies, como las ostras, los caladeros de ostra, los bancos naturales, mejor dicho, pues todo esto, casi todos los países empezaron a poner en marcha la formación de estaciones de estudio en las costas, no para estudiar el mar por curiosidad científica, sino por el aprovechamiento práctico. Había, sobre todo las especies pelágicas, sardina, boquerón, jurel, las que viven alejadas del fondo, particularmente, como son las que están más cerca de la superficie y, por tanto, más influidas por la meteorología, pues presentan cada 20, 30 años crisis pesqueras, que a lo largo de los años hemos visto que no son crisis, son ciclos, como los ciclos económicos. O sea que el medio ambiente es el que está calentando, enfriando el océano, y esto hace que ya haya movimientos de especies que tengan apetencia por aguas más calientes o más frías, y el propio cambios ambientales son los que están determinando que determinadas poblaciones de peces o de ballenas se vayan, desaparezcan o se dejen de ser de interés comercial porque disminuyen las capturas. El hombre, lógicamente, la presión pesquera que está haciendo sobre poblaciones que ya están debilitadas por los condicionantes ambientales, pues puede provocar un caos, ¿no? Pero es muy difícil cuando desaparecen los altibajos en las pesquerías, es muy difícil separar cuándo es por la acción humana y cuándo este problema es por la presión pesquera. Cuándo es por presión pesquera excesiva y cuándo es por cambios medioambientales. Normalmente es una mezcla de condiciones adversas para una especie concreta y exceso de presión pesquera hacia ella. Bueno, y nada, en cuanto me digas si quieres, pues empiezo Sí. ya. Adelante, adelante. Que va a ser corta, no quiero que nadie se asuste porque aunque es un autor muy prolífico, a mí me gusta sintetizar imágenes y yo suelo hablar poco, ¿no? Pongo imágenes que dan que pensar y no me gusta enrollarme mucho, ¿no? Entonces voy a ver cómo puedo presentar esto. Y ahora, presentar ahora sería eso, toda tu pantalla. Aquí estamos. Esto sería así, ¿no? Que yo creo que lo veis ya todo, ¿no? No, Ah, no, todavía no. yo no. Entonces. Ah, bueno, ahora, exacto. Compartir. Eso. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, ¿empiezo ya, Emilio? Sí, sí, claro. Vale, pues nada, quería agradecer al Instituto de Estudios Riojanos y a la Asociación ADEVIR por haberme invitado a participar en esta conferencia, gracias a la intermediación de Emilio. Y bueno, empezamos con la presentación. A Graels, como hemos empezado a comentar antes, Graels en realidad, por su fecha de nacimiento, es un naturalista de la Ilustración. O sea, recordemos figuras como Humboldt o cualquier otro naturalista de finales del siglo XVIII. Hay algún español también ahí, pero bueno, de estos grandes personajes que
su formación, gracias a esa formación multidisciplinar, entendían de insectos, de botánica, de geología, absolutamente de todo. Yo conocí a Graels, bueno, me interesaba todo, tengo afición a todas las cosas, todas las historias del siglo XIX de naturalistas, me apasiona el mundo de estos naturalistas decimonónicos. Y entre uno de los libros que compré, que justo estaba yo en el año 1996, que estaba yo terminando mi tesis doctoral sobre los huevos y larvas de peces de las distintas especies en el océano en relación con las corrientes y tal, pues una de mis conclusiones me quedé asombrado porque la encontré en el facsímil que tenía yo del libro de piscicultura de Graels. Y bueno, no me acuerdo en qué lugar, una de sus conclusiones también decía, bueno, ya sabemos, los peces españoles, las épocas de puesta principalmente son en primavera y en otoño. Y yo pensé, digo, anda, si esto he tenido que revisar yo 40 años de datos del Instituto Oceanográfico del Mar de Alborán para llegar a esa misma conclusión. Y además él la suelta de esa forma tan sencilla. Ya, entonces dije, madre mía, la información que tenían ya, cuando ese libro es de 1864, y un biólogo, un oceanógrafo de 1996 está encontrando información interesante. Y claro, yo ahí ya me apasioné por este personaje y particularmente por mi especialidad, que es el tema de la investigación marina y pesquera. Y entonces eso es lo que me ha hecho que al cabo de los años siga encontrando, cada vez encuentro más cosas relacionadas con el mar, que es lo que particularmente me interesa, de los naturalistas que estudio. Y ese fue el origen, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera imagen he hecho una síntesis demostrando cómo la única imagen que se tiene, que ya es un tópico, por lo limitante que representa, porque es muy importante que fuera un gran entomólogo, como de hecho lo fue, y de ese nivel tan alto, reconocido internacionalmente, solo con eso ya estaba justificada su vida de naturalista. Pero, ya digo, el insistir demasiado en esto y no reconocer otra serie de trabajos que hizo, pues claro, el personaje se empequeñece, ¿no? Entonces, la primera imagen es un resumen de lo que sí conocemos, está súper documentado, y no voy a perder mucho tiempo en esto, cómo dedicó en 1852 a la reina Isabel II, le dedicó una especie concreta. He localizado esta foto central en la que tiene una joya que representa una mariposa, que probablemente el artista se inspirara en la Graelsia, en esta especie tan bonita y tan grande, aunque dejó volar demasiado la imaginación este artista porque el ejemplar es muy grande, pero no le hubiera costado nada hacer una joya más parecida al original. Entonces, lo que digo, la imagen de Graels que sigue permaneciendo es un naturalista entregado y como otros más, los naturalistas, incluso a muchos de nosotros biólogos todavía se nos considera a nivel popular coleccionistas de peces, coleccionistas de mariposas, de diatomeas, de plancton, como un coleccionista más entre todos los que hay en la sociedad, ¿no? Y como hecho curioso, en los años 80 del siglo pasado, esta mariposa de abajo a la derecha es una caja de cerillas, que encontré de casualidad, y todavía en los años 80 se le reconocía que, bueno, es importante, y el haber descubierto, identificado taxonómicamente y descrito a nivel internacional con todos los detalles necesarios esta mariposa, ¿no? Entonces, esta fue su etapa, ya digo, más conocida, pero ha habido otras más. Por ejemplo, ya entramos en lo que es la biología aplicada, como he dicho antes, y también hay un libro interesante de Santiago Aragón sobre la aclimatación de especies exóticas útiles. En este grabado vemos el Jardín de Aclimatación de París y en esta línea de aclimatación de especies exóticas útiles, desde 1854, o sea, 2 años después de dedicarle la mariposa a la reina, fue socio fundador de la francesa Sociedad Zoológica de Aclimatación y Graels creó un parque zoológico de aclimatación dentro del Real Jardín Botánico de Madrid. Por ejemplo, se preocupó de las avestruces
En su época parecía, incluso ahora, al que desconozca que hay, no sé, 100 y pico granjas o 200 granjas de avestruces en España, pues sorprende que esa especie fuera en esa época de interés, pero lo es ahora. O sea, sigue habiendo granjas de avestruces en España. Y también desde 1875, dentro de biología aplicada, se dedicó a la filoxera. Esto es muy interesante porque esta comisión a Francia, en 1875, él fue el enviado español con 3 años, por lo menos, al menos de ventaja antes de que llegara. O sea, fue una comisión de varios países europeos hacia Francia, que es los primeros que habían empezado a sentir las dramáticas consecuencias de este pequeño insecto. Entonces, Graves forma parte es el delegado español que asiste a Francia para ir visitando todos los viñedos, conocer el insecto, y el gobierno español de la época tuvo esa previsión, ya digo, ¿no? Antes de que llegara a España, vamos a ver qué es esto que está destrozando todos los viñedos franceses. Creo recordar que fueron 3 años después cuando llegó la filoxera precisamente a Málaga, por vía marítima. El puerto era en esta época uno de los más importantes de Europa, puerto comercial, sobre todo basado en el vino, los vinos, en la uva, los higos, las pasas, en fin, era un puerto muy boyante. Bueno, pues lamentablemente 3 años después llegó la filoxera a Málaga, entonces Graves vino a la ciudad, tengo un pequeño articulito sobre el tema, se reunió con los naturalistas, con el alcalde, y dio una conferencia en la Sociedad Malagueña de Ciencias para explicar a los propietarios, a los políticos y a todo el ayuntamiento de Málaga, explicarles con diapositivas. Probablemente está la linterna mágica. Él no es, ¿no? El grabado es un grabado francés de la misma época, otro profesor francés que hizo lo mismo, dar a conocer las distintas fases del insecto y empezar a tomar medidas. Bueno, pues esto de la filoxera, entre estos años, entre el año 54 y el 75, que ya estaba metido en estos temas, es donde paralelamente está metido, implicado totalmente en las actividades marinas, en el contexto europeo. De ahí el título que le he querido dar. Cualquier investigador de ahora en biología sabemos lo difícil y el tiempo que lleva llegar a ser un investigador que te reconozcan internacionalmente, y cada vez es más difícil, lógicamente. Bueno, pues Graves, al haber estado en contacto con haber sido socio fundador del año 54 con la Sociedad de Aclimatación, Sociedad Imperial de Aclimatación de Especies, y tener muchas relaciones con los biólogos y naturalistas franceses, se metió de lleno en todos los problemas que estaban ocurriendo en la pesca europea, pesca y marisqueo, ¿no? Y captura de ostras, por ejemplo. Entonces aquí vemos en este panel, no me voy a extender en todos los demás, son simplemente la relación con el francés, que es el de abajo, Coste, que era también biólogo, naturalista y médico como él. Al lado, entre estos dos, entre el francés y Graves, tenemos a Huxley, que muchos recordaréis como que era el bulldog de Darwin, que también se convirtió en inspector de pesquerías y el gobierno inglés recurría a él para todos los aspectos de legislación pesquera, ¿no? Bueno, pues en España era Graves el que empezó a llevar desde 1864, como veremos un poquito más adelante, todo el tema de la legislación pesquera desde el aspecto biológico, es decir, crecimiento de especies, determinar cuando una especie es inmadura por su talla, es decir, que no ha conseguido el desarrollo sexual todavía para convertirse en adulto, es un juvenil, entonces hay que proteger a los juveniles, hay que limitar las redes de arrastre en determinadas zonas, que se sabe que es donde están los juveniles, y todo este tipo de información biológica necesaria para las pesquerías, porque hay que aclarar que desde el siglo XVIII las pesquerías españolas y muchas europeas, incluso americanas, dependían de la marina de guerra, de los militares, que bueno, no sabían mucho de barcos, pero de biología, lógicamente, no tenían la formación. Los españoles, los marinos militares españoles, hubo 5 o 6 que fueron a estudiar a Nápoles a finales de los años 80,
para especializarse en aspectos biológico-pesqueros y poder participar mejor en las decisiones internacionales de reglamentación pesquera en los caladeros de pesca compartidos. Entonces, esta aplicación de criterios biológicos a la gestión pesquera se amplió la piscicultura porque estaba basada en la fecundación artificial. Tengamos en cuenta que estamos hablando de 1860-64 y ya se estaba desarrollando de forma muy importante la fecundación artificial aplicada a la piscicultura. Experimentando con gran número de especies, muchas exóticas, otras de los ríos, para aprovechar a repoblar los ríos. Y este era el marco general, ¿no? Entonces, este francés Coste, curiosamente, era el médico particular de la emperatriz Eugenia de Montijo, granadina, como sabemos. Y no sé si eso influyó para que él empezara, bueno, a ver, influyó técnicamente en que él llegó a su conocimiento de que los caladeros de ostra, los bancos naturales de ostras franceses estaban esquilmando. Y el emperador contactó con él o pidió información en la Academia de Ciencias francesa y le dijeron, pues este señor parece que es el que más puede estar interesado por sus conocimientos marinos en intentar solucionar este problema. Entonces, en esta imagen que tenemos arriba de una portada de un libro de 1861 vemos el viaje de exploración, hizo un viaje de exploración por orden del emperador, por Napoleón III, por todas las costas de Francia y de Italia, para conocer los distintos tipos de pesca que se desarrollaban localmente, intentar ver qué información podía impulsarse desde la corona y ver técnicas de cultivos que se estaban desarrollando, por ejemplo, en Italia en esa época, muy avanzadas. Cuando terminó ese libro, pues lo publicó, como vemos abajo, la imprenta imperial. Algo parecido ocurrió con Graells en esa época, pocos años después. Él ya seguía en contacto con Coste y tenemos su manual práctico de piscicultura, que hay que aclarar que la palabra piscicultura en esa época era todo, era cultivos, tanto de aguas dulces, saladas, de ostras, de crustáceos, de moluscos, era un nombre genérico, no específico. Y si nos fijamos, pone lo mismo que en el del autor francés, aquí pone escrito de orden de su majestad el rey, y abajo vemos en la cabecera, en el pie, que está impreso por el impresor de cámara de su majestad y la Real Casa. Ahí vemos las letras más pequeñas de esta portada, todos los méritos de academias que perteneció de toda Europa, de Bélgica, de Holanda, de Rusia, bueno, la letra es muy pequeñita y no lo veo, pero ya vemos que en 1864 ya era reconocido internacionalmente en todas esas instituciones que él muy orgullosamente ponía en la portada de sus libros. Bueno, pues comenzando por el agua dulce, él consiguió que la corona le dejara, concretamente el rey Francisco Asís de Borbón, parece que es con el que tenía la relación más cercana para impulsarse. Isabel II parece que no participaba en esto, por lo menos ella no la nombra, en lo que yo recuerdo. Y entonces la corona le cedió los terrenos en San Ildefonso, de la granja de San Ildefonso, para que estableciera allí los primeros cultivos de peces españoles. Esto fue en 1867, o sea, 3 años después de haber hecho este manual, totalmente actualizado a nivel internacional, o sea, el contenido era de vanguardia absoluta, pues el rey le concedió esos terrenos para que empezara sus actividades. Empezó, bueno, no vamos a desarrollar, también en algún trabajo que tengo por internet se puede mirar, o sea que no voy a entrar en el detalle este. Simplemente lo que contaba Emilio antes, que viendo una publicación de 1889 que está en la parte central, el autor, y eso que es sobre el establecimiento, se está refiriendo este autor también a este mismo establecimiento de piscicultura, en este caso está ya renovado, lógicamente no son estas instalaciones, estas son ya mejoradas. El autor de este trabajo no cita ya a Graells, o sea, es frustrante cómo todavía viviendo él ya tenía que ver publicaciones de obras suyas, que había sido el pionero, el padre de ese proyecto, y lo había ejecutado, como los herederos técnicos del tema
Pocos años después, una década, ya a él le ignoraban. Y luego también vemos a la derecha, en la portada amarilla de 1905, un trabajito muy raro de un piscicultor, parece que era un señor irlandés, creo recordar, que pone auxiliar de Real Establecimiento de Piscicultura de San Ildefonso. Este autor, por supuesto, tampoco cita a Graells. Este puede ser realmente por desconocimiento al haber tomado la fuente anterior, quizás mente. Y es curioso, porque también a Graells algún crítico de él, de nuestros tiempos, pues le achacaba que es el libro de piscicultura, que es una mezcla, un batiburrillo de todo, de aguas dulces, aguas saladas y tal. Y en este tratado de 1905 pues se sigue haciendo lo mismo. O sea, vemos en el título Tratado de Piscicultura de Agua Dulce y luego directamente Ostricultura de especies marinas en el mismo manual. O sea, que tampoco hay que meterse demasiado con un señor de 1864 porque esté mezclando estas cosas, ¿no? Investigando un poco más, vemos que aparte de este médico francés y naturalista Coste, también la piscicultura la impulsó mucho este señor Carbonnier, que también pertenecía a la Sociedad Imperial de Aclimatación, y curiosamente en una de sus portadas, la del centro, me he llevado la sorpresa de 1869, esta obra sobre la reproducción de crustáceos. Me lleva la sorpresa que pone orgulloso en su portada el autor francés que él es caballero de la Orden Española de Carlos III. Esto lo vemos por aquí. Si lo veis. Caballero de la Orden Española de Carlos III. Bueno, luego veremos algo en relación a esto. Y a nivel internacional, con respecto a toda la gran implicación que tuvo Graells, comenzó con esta obra que vemos aquí a la derecha, azul, impresa en España en el año 1867, en la que fueron él y Cesario Fernández Duro, los comisionados españoles. Este Cesario Fernández Duro, como luego veremos, era un capitán de navío, y aparecen los dos como los enviados por el gobierno de Su Majestad a estudiar las exposiciones internacionales de pesca y de acuicultura que se fueron celebrando en Arcachón y en Boulogne-sur-Mer. Este libro extraído una serie de imágenes rápidamente, que están aquí a la derecha, pero antes vamos a comentar que entre la documentación que se conserva en el archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que como ha dicho Emilio, Graells fue director durante muchos años. Yo estaba allí varios meses de mi vida en diferentes periodos, porque ocupa 3 estanterías. Todo lo que produjo este hombre está ahí, o la mayor parte se conserva ahí, en lo que era su puesto de trabajo. Y entonces me encontré en su momento con este nombramiento también del imperial, nombrándole a Graells oficial de la Orden de la Legión de Honor. O sea que también esa simpatía y correspondencia entre los nombramientos de los monarcas de España y Francia con respecto a estos expertos que buscaban el alimento más barato para las clases más desfavorecidas y con implicación social, ¿no? Y también del archivo del Museo de Ciencias Naturales es este dibujo de Graells, original de él, este esquema, que luego en la derecha vemos cómo se publicó finalmente en la imprenta, que es un dibujo bastante lineal, muy técnico, pero no tiene, si nos fijamos, el detalle y la minuciosidad de este borrador de Graells, que luego el delineante que lo pasó a limpio, digamos, pues simplificó demasiado la información del original. Y arriba tenemos unas páginas de este tratado de 1867, que no es el típico informe técnico que hacemos los que participamos en determinados congresos internacionales o nacionales, informes de actividades, pues hemos hecho esto, lo otro, no, era todo lo que vio allí de interés de aplicación para traerlo a España. Por ejemplo, en la pequeña ilustración, ahí pone animales dañinos a las ostras y a los mejillones. La del centro son nuevas técnicas de pesca que se estaban divulgando en Europa en esos años, mejoradas de las clásicas, de las muy artesanales, de las poco eficientes, de las destructores de los fondos. Y a la derecha, por ejemplo, vemos que son esquemas de un moderno palangre de Noruega,
que se presentó en una de estas exposiciones, cómo se distribuyen los anzuelos, las boyas para capturar especies de fondo, etc. O sea que él fue, en esa obra de 1867, ya trajo a España una serie de información muy interesante para mejorar la explotación pesquera, pero preservando los recursos marinos. En esa misma obra, y también del archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, pues encontramos hace tiempo, dentro de la carpeta correspondiente a estas comisiones, pues este perfecto y detallado esquema de una primera fase que corresponde al acuario científico de Concarneau del año 67, que he buscado en ese libro a ver exactamente este esquema de él, a qué imagen del libro correspondía, y es la que he fotografiado esta mañana. Quiero decir que son 3 módulos, o sea, la imagen publicada finalmente tiene 3 módulos, aquí por problemas de espacio, porque es un desplegable muy grande, solo he reproducido 2, y abajo el detalle de una de las pequeñas parcelas que tenía para investigar animales marinos. Vale, pues nada, esto ahora entramos con lo que es el tema de la ostrecultura. Él también estuvo preocupado, el gobierno español y la corona particularmente, y la marina, por igualmente, como había ocurrido a los franceses, se habían esquilmado los yacimientos de ostras españoles en Galicia. Esto se debe porque, claro, habían estado infraexplotados durante mucho tiempo, y con el aumento del marisqueo, con métodos menos artesanales y más industriales, pues habían ido agotando los recursos. Entonces él fue responsable de la creación del primer parque modelo de ostricultura en Galicia, en la que puso en explotación, es como una agricultura del mar totalmente, puso en explotación el primer parque modelo, aplicando todas las técnicas que utilizaba el Parque Imperial de Ostricultura francés. Y en 1866, o sea, 10 años antes de crear este parque, pues ya se debe a su mano el reglamento de la ostricultura en España. Vemos arriba una ilustración en la que está poniendo las medidas de lo que se considera un ejemplar adulto, una ostra que sí puede ser capturada para el consumo, y abajo las medidas y los tamaños de las pequeñas ostras que están pegadas al sustrato y que no pueden, por tener un tamaño mínimo que no compensa, extraerlas porque nos cargamos las siguientes generaciones. También una serie de portadas para ir un poquito rápidamente. Aquí vemos al capitán de navío Cesáreo Fernández Duro, que como bastantes jefes de la Armada española del 19 y del 20 eran del interior. Este hombre era de Zamora, pero apasionado del mar, polígrafo marino, escribió 15 libros, bueno, muchas series históricas, era de la Real Academia de la Historia, interesadísimo por todas las cuestiones científicas. Bueno, otro personaje polifacético muy interesante. Bueno, pues este Cesáreo Fernández Duro es junto con Graels, él ponía la parte técnica, reglamentación, y Graels siempre estaba detrás de él con todos los aspectos biológicos. También en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid se conserva la correspondencia entre ellos dos. Entonces se ve que Graels le está orientando en preguntas muy técnicas, biológicas, que lógicamente el marino militar no sabe, pero son preguntas siempre muy, muy acertadas. Y se empezaron a crear este tipo de comisiones, desembocaron en la creación de la Comisión Permanente de Pesca. Esto fue en el año 1864, quiero recordar, o 65, cuando la Marina creó esta Comisión Permanente de Pesca, ya preocupada no solo de ir corrigiendo determinadas épocas de crisis pesqueras concretas, sino para que ya hubiera una vigilancia pesquera continua, permanente, y se crearan en cada puerto especialistas en las pesquerías locales, que estaban formadas unas pequeñas comisiones locales de pesca, que así se llamaban, compuestas por el comandante de Marina y el catedrático del Instituto de Bachillerato de la provincia.
el catedrático de biología. Entonces, bueno, aquí se publicaron un par de anuarios de la Comisión de Pesca, en los procesos revolucionarios de 1868-69, con el exilio de Isabel II, pues separaron todas estas cosas. En el año 66 también Cesáreo Fernández se publicó el reglamento de las parejas del BOU, estos son las redes de arrastre, que tenían una forma de trabajar bastante salvaje porque arrasaban absolutamente todo lo que capturaban en los fondos marinos, con las mallas cada vez más pequeñas, sin respetar vedas, no estaban todavía las vedas suficientemente establecidas, no había patrulleros, no había vigilancia. Entonces, los pescadores cada vez tenían que irse más lejos a pescar porque los caladeros cada vez estaban los costeros más exhaustos. Y aquí otra portada de otro reglamento que hizo Graels del año 1885, o sea que no continuó, desde el año 65 que se creó la Comisión Permanente de Pesca, él estuvo participando en ella hasta el año 1893, quiero recordar. Aquí vemos otro, el reglamento de crustáceos, que este sí está firmado por él. Aquí son imágenes de este reglamento en las que demuestra la parte abdominal de una langosta para distinguir al macho de la hembra. La hembra es la que tiene los huevos, entonces con las hembras deberían devolverse al mar en determinadas épocas del año para proteger la puesta de la especie. Aquí he puesto para situarnos un poco en los métodos de pesca cuando él intervenía en las pesquerías españolas. Arriba vemos los pescadores del Cantábrico de sardina, a la derecha una red de enmalle, abajo una almadraba del Golfo de Cádiz y a la derecha la cubierta de un barco de pesca de arrastre con las capturas indiscriminadas de todo tipo de tamaños. Y también otro aspecto importante de las actividades de Graels, muy importante diría, es el tema de las ballenas. Él tuvo contacto desde la Real Academia de Ciencias de Madrid, porque hay que tener en cuenta que las antiguas reales academias de ciencias de cada país estaban en contacto permanente y los problemas a través de la correspondencia oficial entre ellas se ponían al día de las preocupaciones de los naturalistas. Entonces Graels en su momento recibió una consulta de un experto, creo recordar que era belga, le preguntaba sobre las ballenas españolas, que se sabía muy poco, que los vascos a ver si eran los responsables de la extinción. Él aportó datos estadísticos que se conservaban desde el siglo XVI de capturas de ballena del Cantábrico y demostró que los vascos no habían sido los causantes, sino que siempre se habían cogido muy poquitas ballenas, o sea que, salvo algunos años de abundancia, el resto, las capturas eran mínimas, o sea que no se le podía achacar esta causa. Y, por ejemplo, también es una época en la que llamaban muchísimo la atención, era un reclamo maravilloso tener una ballena en exposición pública, como en este caso. Es un grabado antiguo de una revista, creo que era de Berlín, en la que hay un señor que está con un ejemplar recién capturado, más o menos reciente, en una plaza pública cerca del puerto enseñando a los visitantes. Bueno, pues ya Graels, interesado, como al ser director del Museo de Madrid, pues también estaba interesado en todo lo que era recuperar los esqueletos y tener datos de dónde se encontraban todos los huesos de ballena en los distintos institutos de bachillerato y universidades españolas. En su obra de 1889, que tituló Las ballenas de las costas oceánicas de España, pues ahí, de ahí hemos extraído estas imágenes en las que vemos las dos ballenas que él recabó información de primera mano. La de 1854, que es el grabado adjunto, y el esqueleto de la conseguida en 1878, que tenía 11 metros de longitud. Hizo un despiece perfecto de todos los huesos, toda la osteología, el esqueleto, corrigió
es porque se encontraba expuesta en San Sebastián, creo que era en el Instituto de Bachillerato, corrigió el orden en el que estaba montado determinados huesos de forma equivocada, y luego esta ballena, como veremos al final, es la que se sigue conservando en el acuario de San Sebastián. Ya digo, el ejemplar de 1878, que ha contribuido desde esa época, desde que pasó al acuario en 1908, creo recordar, ha sido el éxito de visitas por haber conseguido este esqueleto. No consiguió él en vida, Graells, que el Museo de Ciencias Naturales de Madrid tuviera un esqueleto, aunque él consiguió uno, creo que de la Bahía de Rosas, que se montó luego en el museo, pero ya él había fallecido. Y también, ya para ir terminando, está otro libro de él, situado aquí un poco anacrónicamente, pero bueno, no quería no olvidarme de él, que es el menos citado en la bibliografía de los poquitos que han escrito sobre las actividades marítimas de Graells, y es recordando al viaje de exploración que hizo el médico francés que vimos, pues él también hizo en el año 69 una exploración científica por las costas, todas las costas de Galicia y del Cantábrico, aunque el título de Departamento Marítimo del Ferrol parece, para los no avisados, que se trata simplemente de que hizo una excursión por Galicia. Pues no, como dice él, desde la Bayona gallega hasta la Bayona vasca, se recorrió todo el litoral del Cantábrico y gallego para ver las distintas pesquerías que se estaban haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos pesquerías de salmones en el río Tambre, unas mejilloneras muy primitivas que había en la ría del Carril, en el río Eume, pesquería de lampreas también en el río Tambre. Y esta, ya digo, es una obra olvidada dentro de las olvidadísimas de él, de la que menos información hay, que es también importantísima, es desde el año 60, publicada en el 70, pero elaborada en el 69. Y aquí he hecho un pequeño resumen visual, que voy a comentar solo un par de cosas. Aquí arriba vemos la ballena, una foto de hace unos años en el acuario de San Sebastián, que es la que vemos abajo, la descripción de todo el esqueleto que hizo Graells de forma impresionante. Lógicamente en este acuario no tenían ni idea, salvo un libro que me ofrecieron publicar en el 2008, en el que me pidieron que buscara toda la información para escribir una historia del Golfo de la oceanografía del Golfo de Vizcaya, y me encontré con la sorpresa viendo el libro de Graells que precisamente su ejemplar descrito era el que tenía el Museo Oceanográfico de Guipúzcoa, actual Acuario de San Sebastián. Y bueno, las actividades, pues como resumen, fundó las primeras piscifactorías y parques de ostricultura entre el año 66 y el 76, participó activamente en la Comisión Permanente de Pesca desde el año 1865 al 93, redactó variados reglamentos desde el año 66 de almadrabas, de pesca de arrastre, de ostricultura, datos biológicos para la pesca, cría, multiplicación de moluscos y crustáceos. Publicó también libros técnicos, como hemos visto, de piscicultura, el de la exploración científica del Cantábrico y Galicia, las ballenas de las costas oceánicas, los mamíferos ibéricos. En todos ellos, varios de ellos ya hemos visto, eran auténticas monografías de aspectos interesantísimos de la pesquería y la biología marina. En este último de arriba, de 1897, de mamíferos ibéricos, me gusta particularmente porque dentro de los mamíferos vuelve a meter, lógicamente, a todos los cetáceos marinos, y grandes y pequeños. Esta pequeña sección que he representado, como se ve arriba en la miniatura, es solo la parte izquierda de un gran desplegable que tiene el libro. Y en ese libro, un año antes de fallecer, por lo menos tuvo la suerte de verlo publicado, después de muchísimos años que tardó en actualizarlo, pues él se lamentaba, decía algo así, ¿no? Las oscuras nieblas entorpecen la vida íntima de las ballenas, debido a que solo podemos observar en un barco lo que nos muestran en la superficie, el poco tiempo que aparece en la superficie.
no sabemos qué pasa ahí abajo en las profundidades. Y bueno, encontré esta imagen del Instituto Smithsoniano de los años 80, que me recordó bastante por ser una costa acantilada y que por fin se podían ver a todas las ballenas que Graels había situado únicamente en superficie, de una forma un poco, bueno, primitiva, lógicamente, por la fecha que estamos hablando, pero bueno, había reunido el mar lleno de todas las especies de ballenas, incluso en la costa, hacia la mitad, en la parte más oscura, no sé si se ve aquí tenemos un plesiosaurio que o sea, llegó a introducir aquí el esqueleto de esta especie que se había encontrado hace unos años antes en Europa, entonces la quiso incluir ahí también. Y bueno, esta es mi contribución, con esto termino. Esta es mi contribución a este personaje tan importante, intentando sintetizar lo más curioso, interesante que he encontrado. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.